Y tenemos también en contacto en este momento a el economista Dilio Hernández. Dilio Hernández es director general del Centro de Investigaciones y Análisis Prospectivos del CIAP, es doctor en Ciencias Sociales, economista e internacionalista de la Universidad Central de Venezuela, y lo hemos querido invitar para la tarde de hoy para conversar diversos temas de interés nacional. Buenas tardes, Dilio, bienvenido al programa. Buenas tardes, Alan. Un placer estar con ustedes en esa ciudad tan querida y con tantos recuerdos de Cúcuta, porque durante años pues estuvimos en sus calles durante mucho tiempo, ¿no? Haciendo múltiples actividades, de tal manera que siempre es agradable pues conversar con la audiencia de Cúcuta y la audiencia, por supuesto, de ustedes allí en Radio San José, que tengo entendido que tienen una buena acogida allí en la zona fronteriza, ¿no? Y bueno, el profesionalismo tuyo y el de Nancy evidentemente le dan esa prestancia a estas conversaciones que realizan en la radio. Así que pues siempre a la orden aquí desde la capital, porque yo estoy viviendo en Caracas, pero por supuesto siempre atento a lo que ocurre en el territorio fronterizo nuestro, donde por supuesto seguimos teniendo muchas actividades, ¿no? Bueno, Dilio, vamos a empezar por lo obvio. Hay algunos que han hablado de una Venezuela que se está recuperando, que está creciendo, que ya Venezuela está recuperándose, y hay otros que indican todo lo contrario, que esto no es más que una burbuja, que esto es un invento y que la situación económica del país sigue tan igual o peor que el año pasado. ¿Cuál es la visión que tienes como economista y especialista en estos temas? Voy a decir como decía López Contreras, ¿no? Cuando lo entrevistaban algunos grupos que le pedían opinión sobre algún problema. Tiene razón, Alan. Y cuando llegaba el otro le decían lo mismo. Tiene razón, también usted. Por lo tanto, todos tenían razón, ¿no? Mira, el crecimiento, ese fenómeno o esa sensación de crecimiento que existe en el país, pues evidentemente tiene un grano de verdad, como dirían los psicólogos, ¿no? Y ese grano de verdad tiene que ver con algunas variables que siempre inciden en la economía venezolana, como son los precios del petróleo. Hoy estamos asistiendo a un boom de los precios del petróleo motivado por los acontecimientos que ocurren en Europa, especialmente la guerra entre Ucrania y Rusia, que saca del mercado quizás al actor más importante después de la OPEP, vamos a llamarlo así, sobre el suministro de petróleo a nivel mundial, y lo saca en términos de que restringe la oferta de ese bien. Eso hace que los precios del petróleo hayan alcanzado niveles que hoy, casualmente hoy debe estar el Brent está alrededor de los $120 y el West Texas debe estar en $113, que es más o menos el marcador del petróleo OPEP, que es también el que más o menos direcciona también el petróleo nuestro. Eso quiere decir que en los últimos meses, pues el país ha recibido, y desde a finales de año también, ese fenómeno se venía repuntando, y eso hace que han ingresado al país, por supuesto, un excedente petrolero producto de esos ingresos. Y a eso hay que sumar, por supuesto, la reactivación de algunos pozos petroleros que le han permitido el incremento de la oferta de crudo, quizás muy tímida todavía, porque la industria petrolera nuestra está muy, pero muy afectada y no requiere de inversiones pequeñas, sino inversiones muy importantes para poder colocarla a niveles, si se quiere, de promedio de Venezuela de los años 2002, 2004, 2005. Es decir, hablando ni siquiera de los 3,5 millones que se producían antes de 1999, sino hablando de una producción cercana a los 2,5 millones. Eso está muy lejano en el país. Por lo tanto, efectivamente hay un ingreso de recursos que le llegan al fisco nacional y de alguna manera se reflejan en la economía. PDVSA tiene que pagar servicios a los contratistas, ayuda a que ese dinero pues se vierta en el sistema monetario nuestro, y eso da la sensación de una reactivación. En el sector importador también hay un rebote de esos mismos recursos adicionales, y bueno, tú ves
que en Venezuela se ha producido en los últimos meses una especie de burbuja de importaciones vinculadas a lo que se ha llamado la economía de los bodegones. Y esa economía de los bodegones, que es lo que la gente mira en los centros comerciales, pues da una sensación de recuperación. Ahora, digo que es una recuperación un tanto condicionada a esos factores externos, pero que en la práctica pues, está afectada, por supuesto, por las deficiencias de la estructura de la economía nuestra en todos los sectores. En el sector primario, por ejemplo, para reactivar el aparato primario nuestro se va a requerir de inversiones que vayan muchísimo más allá de un remanente del incremento petrolero. Y en el sector industrial, la misma demanda. Y en el sector financiero, que sería sacando al sector comercial, el sector financiero que sigue estando afectado por la crisis general del país. Entonces, efectivamente, hay una sensación de mejoramiento, hay algunos ingresos que le han ingresado al país importantes, y eso pues, ha hecho que se tenga como una mayor actividad. Pero en el fondo sigue siendo una economía debilitada, con muchos problemas estructurales, y no se ve en el corto plazo que esa economía se pueda recuperar por la cantidad de recursos que requieren los sectores productivos. Y eso es lo que hace que siempre se coloque entre comillas ese crecimiento. Y otro elemento importante es que las fluctuaciones de los precios, Alan, de los precios del petróleo son pero muy cambiantes. Hace un par de semanas el petróleo subió hasta 130 y de repente bajó 30%, colocándose incluso por debajo de los 100. Y eso es un fenómeno pero muy frecuente en el comercio petrolero. Por lo tanto, depender una economía exclusivamente de esa bonanza petrolera, por supuesto, es muy inestable, ¿no? Y el otro elemento que hay que tener allí es que de esos dólares que ingresan, en términos reales, no le ingresan al erario público más del 50% de esos ingresos que pueda cotizarse en el mercado internacional. Y me explico, pues. Si el petróleo nuestro se cotizara a $100 el barril, difícilmente el país recibiría $50 por ese ingreso. El resto de dólares se queda en la intermediación y en la comercialización de las operadoras, a quienes el gobierno les ha dado una importante participación para que puedan operar esa industria. Nosotros estamos dando descuentos que superan a veces el 60%, y eso es un peso pero muy grande. Y el otro elemento es que los costos de nuestra producción son bastante altos también, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es que nos ingresa todo, ¿no? Mira, me ingresaron del millón de barriles que exporté, me ingresaron todo en el valor de los $100. No, realmente le ingresan entre 40 y 50%, y eso no es suficiente para reactivar toda la estructura económica del país. Eso no le da lógica, lo que acabas de decir, no le da mucha lógica a la necesidad que tiene de Venezuela de reabrir el mercado norteamericano y aceptar de alguna manera ese acercamiento que el gobierno Biden ha intentado hacer con Venezuela en materia petrolera. Mira, uno de los graves problemas que tiene la economía nuestra, Alan, es que necesita fuertes inversiones de recursos, y esos recursos tienen que conseguirse en el mercado financiero internacional. No hay ninguna posibilidad de lograrlos a nivel nacional. Por eso ha sido como una especie de gran dilema para el gobierno de Venezuela poder acceder a esos recursos internacionales, no solamente por las sanciones a que está sometida todavía la economía nuestra, sino además porque hay una especie de cierre del crédito financiero internacional de los organismos multilaterales que no le dan al país esos recursos, no solamente por las sanciones, sino que además no hay credibilidad en la política económica que tiene el gobierno, y la inestabilidad de la economía juntada a la inestabilidad política, pues hace que los agentes económicos, sobre todo los agentes económicos internacionales, no se sientan como muy atraídos a hacer inversiones en este país. De hecho, el año pasado nosotros tuvimos una de las tasas de inversión foránea más bajas que existen en América Latina, y eso te da un reflejo de la poca confianza que existe en el mercado internacional para acceder a recursos, ¿no? Entonces, el que acuda a negociar con los norteamericanos una cuota de comercialización más alta, pues no es nada extraño.
Ahora, lo extraño sí es que en medio de las sanciones esa negociación pueda prosperar. Yo tengo la duda de que eso sea así. Y podría decir que Chevron, que es la empresa que está buscando el lobby en el gobierno norteamericano, pues lo que tiene encima es una gran deuda del gobierno venezolano que está tratando de cobrarla, y la única manera de cobrarla es que se meta dentro de esa aparacería petrolera que ahora tiene el gobierno para conseguir unos recursos. Y el gobierno norteamericano, este tipo de empresas saben que el lobby en Washington es muy importante para obtener facilidades que le permitan recuperar la inversión, y eso es lo que podría darle acceso a una cantidad de barriles, que yo estimo que esa cantidad que se asoma de 200 barriles de petróleo para el mercado norteamericano es una cosa realmente ridícula en términos reales, ¿no? Marginal totalmente. Por lo tanto, nadie podría decir que esa negociación de $200,000, de 200,000 barriles diarios, es la razón por la cual el gobierno de los Estados Unidos va a ceder en cuanto a la política internacional que tiene frente al país, solo porque pueda suministrarle eso. Para hacer eso, acude a México o acude a Canadá, que lo tiene al lado, y que podría perfectamente suministrarle esos 200,000 barriles diarios sin mayores esfuerzos, incluso a menores costos, y más fáciles de acceso, pues, que tendría. Entonces, no hay una cosa, ¿no, Dilio, que de la cual se ha hablado mucho, pero creo que no se ha investigado lo suficiente? Es el tema, hablando de otro tema, es el tema relacionado a las remesas y su impacto en la economía venezolana. Efectivamente, ¿tiene esa fortaleza de dinamizar en algo la economía venezolana, las remesas que los migrantes venezolanos envían desde el exterior? Sí, efectivamente, sí tienen un peso. Yo estimo que hoy en día nuestras remesas por ese sector deben estar cercanas a los $3,000 millones. Y $3,000 millones, pues, es una cifra que bien ayuda a esa economía. El petróleo, con toda la reactivación que tenga, que produzca, no llega a producir más allá de $7,000, $8,000 millones. Y si las remesas representan $3,000 millones, pues eso es casi el 40% de esos ingresos, ¿no? Para no incluir allí, en eso, lo que nosotros llamamos los ingresos subterráneos que tiene la economía venezolana por otras vías, desde la minería ilegal, el narcotráfico, todas estas cosas que de alguna forma le ingresan. Pero las remesas siguen siendo un factor muy importante, bueno, porque 7 millones o 6 millones y medio de venezolanos que se hayan ido, y que la mitad de esos 6 millones y medio envíen $50 o $100. Nosotros estimamos que el envío promedio del venezolano está entre 100 y $150 al mes. Si tú multiplicas eso por 3 millones de personas que puedan estar enviando eso, pues evidentemente va a ser un alivio a la oferta de divisas que existe en el país, ¿no? Entonces, efectivamente es un sector que está aportando y bueno, no todos, pero sí contribuyen a mejorar, por supuesto, la oferta de divisas en el país, y también beneficia, por supuesto, a una población que los ingresos están muy por debajo de las necesidades que tiene. Entonces, que a una familia le ingresen $100 o $150, pues evidentemente ayuda a cubrir los gastos de una canasta alimenticia que ya está por el orden de los $360, $400 mensuales, que por supuesto ningún trabajador de nuestro sector público y privado lo puede estar ganando. Entonces, eso es una razón por la cual las divisas se han convertido en una especie de alivio a las necesidades que tiene el país, ¿no? Finalmente, ¿ustedes prevén, en razón a todas estas circunstancias sociales, políticas, económicas, nacionales e internacionales, un atisbo de cambio en la política económica del gobierno? Bueno, ha habido algunas señales de querer rectificar en algunos sectores de la economía. Por ejemplo, en el sector cambiario, yo creo que ha habido pues una especie de flexibilización, al menos para que el mercado paralelo, que es el que determina realmente el precio de la divisa, pueda funcionar sin mayores problemas. Ya no hay ese mito de que
las operadoras de cambio, como Dollar Today, Dólar Paralelo, eran los que determinaban el precio de la divisa. Ya eso en el gobierno ya no existe y ha entendido que es un mercado que funciona al margen del mercado oficial y que es el que le da dinamismo a la propia economía. Por lo tanto, allí se ha producido una flexibilización. De hecho, tú ves que la distancia entre el paralelo y el dólar del Banco Central se ha ido acortando y casi incluso a veces el Banco Central tiene cotizaciones más elevadas que el mercado paralelo, lo cual significa que efectivamente se entendió que allí había una necesidad de flexibilizar. La otra cosa que se ha hecho es que nosotros teníamos, por ejemplo, un encaje bancario de 100%, muy elevado, por supuesto, y eso ha hecho que la banca prácticamente haya desaparecido en su función intermediaria. Bueno, rebajarla al 85% no es lo mejor, pero ha sido una medida que dice que, bueno, que efectivamente allí hay, 75%, ha habido una tendencia a entender que la banca tiene que tener más libertad para negociar, al menos en el mercado cambiario. Y en el otro sector que tú ves que se ha producido cierta flexibilización en la liberación de los precios. Las empresas prácticamente tienen precios libres, ya no existe ese control rígido de los precios, por eso que se habla incluso de una inflación no por la vía de la emisión de dinero, sino por la vía de los precios de la producción nuestra. Los precios de los bienes nuestros a veces son más caros que los precios internacionales. Tú consigues una harina pan a veces en Cúcuta, quizás, no sé, pero me consta que en algunos países como Nueva York, países como Estados Unidos, no sé si Colombia, pero pongo el caso de la harina pan porque a veces uno la consigue a un precio de $1.20, $1.50, y esa harina pan está costando en Venezuela más o menos el mismo valor. Por lo tanto, ha habido una sensibilización de los precios en relación a eso y el gobierno ha dejado de tener esos controles estrictos sin, por supuesto, soltar el control de los precios que forma parte de su política. Pero en general, la pregunta que te hacías en general, yo creo que las circunstancias o la realidad económica a veces empujan a que los estados tengan que tomar medidas que no los deje rezagados con esa realidad, y eso hace que se flexibilicen algunas cosas. Yo pienso que cualquiera que esté en el gobierno tiene que entender eso, y la realidad del país hoy en día es muy distinta a la realidad de hace 10 o 20 años, en medio de esa bonanza que teníamos de recursos. Hoy tenemos una economía muy debilitada, con muchas necesidades financieras, y bueno, quien esté en el gobierno tiene que entenderlo y tiene que buscar las salidas. Y una de las salidas es provocar o tener mayor flexibilización en casi todas las áreas de la economía. No solamente en el área del mercado cambiario, sino en todas las estructuras. Abrir el financiamiento, flexibilizar la misma política de precios. Es decir, todos los componentes de la política económica tienen que comenzar a moverse, ¿no? Pero lo que dudo es que eso todavía se pueda ver en el corto plazo. Creo que todavía en el corto plazo vamos a seguir manteniendo una economía que, por supuesto, tiene muy poca credibilidad externa, y eso es lo que debilita el desarrollo de las políticas. Hasta que nosotros no tengamos claro, hasta que el marco jurídico, por ejemplo, no le garantice a un inversionista que va a hacer una inversión y la va a recuperar en el lapso que estime el proyecto económico, porque, bueno, todos estos elementos políticos del Estado a veces lo sacan de esa estructura, entonces nadie va a hacer esas inversiones ni nadie le va a arriesgar capital para que mañana cualquier dirigente del gobierno diga, bueno, la expropio o tiene que obligarle a aportar parte de su producción para satisfacer la política que realiza el gobierno. Entonces, eso es lo que hace que una economía pueda reactivarse y haya credibilidad en lo que ella hace, ¿no? Bueno, muchas gracias, Dilio. Dilio Hernández, con él hemos conversado durante la tarde de hoy, economista, también internacionalista y doctor también en economía nacional. Vamos a... Dilio, muchas gracias por haber estado en nuestro programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. No, Alan, gracias a ti y a Nancy. Y por cierto, antes de finalizar, te quería comentar que estamos promoviendo la creación de un observatorio de economía transfronteriza con el CIAP y con la Cámara de Fedecámaras Táchira, y que pronto la vamos a poner en funcionamiento.
un instrumento para que el empresario pueda tener acceso a información económica, para trabajar parte de lo que son las políticas que realizan las empresas. Y bueno, la idea es que se incorporen no solamente los amigos de San Cristóbal, sino que también se incorporen los sectores productivos de Cúcuta, específicamente la Cámara de Comercio, las universidades, etcétera, ¿no? Que formen parte de este observatorio, que creo que va a ser bien importante para promover la inversión y promover el comercio transfronterizo. Ese es otro tema que debemos conversarlo en otro momento, pero vamos a estar muy pendientes de él. Con esta entrevista nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.